Con la partida de Pablo hacia Tarso, Pedro vuelve a ser el personaje principal en la historia de la iglesia cristiana en sus primeros días. Pedro se presenta a través de breves historias milagrosas, visitas y persecuciones. Es de esta forma como Lucas nos presenta el ministerio del apóstol Pedro. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 6. Los objetivos que se proponen para esta semana son: en primer lugar, consideraremos el crecimiento de la iglesia cristiana. En el segundo, entenderemos la relación entre Pedro y los gentiles. Y por último, veremos los problemas que enfrentó el apóstol Pedro. Primer objetivo: el crecimiento de la iglesia. Para este objetivo, nos ubicamos en la ciudad de Lidia, ciudad a la que llegó el apóstol Pedro, y lo cual se lee en el capítulo 9. Al llegar a este lugar, Pedro realiza un milagro con Eneas. Este milagro fue tan impactante para esta población que los habitantes del valle de Sarón se enteraron de este milagro, se acercaron a Lidia y conocieron el evangelio. Luego nos trasladamos al puerto de Jope, donde vivía Tabita. Esta mujer, quien tenía un buen testimonio, nos cuenta Lucas en Hechos 9:36 en adelante, que murió. Los hermanos llaman a Pedro, pues el impacto de su muerte era tan grande en esta población, y Pedro, acudiendo al llamado de la iglesia, gracias al poder de Dios, resucita a Tabita. Entonces, tenemos aquí el milagro con Eneas, el testimonio de Tabita, su resurrección, como instrumentos para acercar a las personas, ya sea en Lidia, en Sarón o en Jope, y conozcan de esta forma a Dios, conozcan su evangelio. Más adelante, en el capítulo 11, encontramos el relato de aquellos que salieron de Jerusalén huyendo de la muerte, después de la muerte de Esteban. Estos se dirigieron a Antioquía y aquí, bajo su concepción, comenzaron a predicar el evangelio, pero solo a los judíos. Es lo que se lee en el versículo 19. Fueron otros cristianos extranjeros quienes comenzaron a predicar a los griegos. Al ver la aceptación y el crecimiento de cristianos no judíos en esta ciudad, la iglesia de Jerusalén decide enviar, dice el versículo 22, a Bernabé, quien al ver el impacto que estaban teniendo en esta ciudad de Antioquía, va a buscar a Tarso a Pablo y trae a Antioquía a Pablo para que le ayude en la predicación del evangelio a los gentiles, como llamaban los judíos a todos los extranjeros. Ya con Bernabé y Pablo en esta ciudad, Lucas en el versículo 26 cuenta que los de Antioquía llaman por primera vez a los seguidores de Cristo cristianos. De esta forma se ve el gran crecimiento que estaba teniendo la iglesia, no solo en Judea, en Jerusalén, sino también fuera de ella. Segundo objetivo: Pedro y los gentiles. Para este objetivo vamos a centrarnos en el capítulo 10 de Hechos, cuando Pedro está hospedado en la casa de Simón y en la terraza él recibe la visión del lienzo que desciende con toda clase de animal inmundo. El Señor le ordena que coma, Pedro se niega y le dice al final el Señor por 3 veces que él no puede llamar inmundo a quien Dios ha limpiado. Sabemos muy bien que este sueño está relacionado con las ideas que tenían los judíos de los gentiles, ya sean griegos o etíopes, romanos, árabes, persas o todo extranjero, pues para ellos eran personas abominables con quienes no podían relacionarse, con quienes no podían ni siquiera comer, pues se estarían contaminando. Luego de este sueño, Pedro se dirige a la casa de un centurión, a la casa de Cornelio, y cuando llega y le pregunta que por qué me han traído, Cornelio le dice que la visita de Pedro es una respuesta a sus oraciones, pues el Señor le había dicho que mandara a llamar a Pedro, que estaba hospedado en la casa de Simón. Esto asombró a Pedro, y mientras
Pedro les predicaba, el grupo de gentiles que habían recibido a Cristo en su corazón recibieron el don de lenguas. Así, para Pedro y quienes le estaban acompañando, era una manifestación de que el evangelio no era solo de los judíos, era también para todos aquellos extranjeros, para todos los gentiles. Por lo tanto, nosotros entendemos que Pedro, cuando vio esta visión, no se estaba refiriendo a los alimentos en absoluto. Esta visión estaba haciendo alusión a que el evangelio iba a ser predicado a todo el mundo, iba a ser predicado a toda persona, sin importar la nacionalidad que ellos tuvieran. Posteriormente, cuando la iglesia encara a Pedro, pues rechazaban, recuerden, totalmente a los gentiles y le dicen: ¿cómo es posible que hayas comido con ellos? Pedro les cuenta lo que realmente ocurrió. Les dice que en realidad la visita se debía a una orden de Dios que fue precedida por las visiones que recibió. Al llegar a la casa de Cornelio, les cuenta que Cornelio también tuvo visiones de parte de Dios. Y por último, Pedro y los que le acompañaban fueron testigos del don de lenguas, como manifestación de que el Evangelio y el Espíritu Santo también estaban al alcance de todos aquellos que no fueran judíos. Esto, dice Lucas, maravilló a la iglesia y comenzaron a aceptar que el evangelio también era para los gentiles. Y por supuesto Pablo confirma esto en los libros de Tito, Gálatas y Efesios. Tercer objetivo: problemas para Pedro. Ahora nos enfocamos en el capítulo 12 en adelante, donde en primer lugar encontramos el triste relato de la muerte de Santiago, el hermano de Juan, por manos de Herodes. Esta muerte se lee en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 116-17, causó una gran consternación en la iglesia. Sin embargo, Herodes, al ver que con esto había ganado el favor de muchos judíos, arresta a Pedro y decide ejecutar su muerte después de la fiesta de las Pascuas. Mientras Pedro estaba en la cárcel, Herodes aseguró muy bien a Pedro, con guardias los encadenó, de tal manera que no se cumpliera lo que ya había escuchado, que anteriormente estaba encarcelado y salió libre. Ante esta escena, la iglesia comienza a orar en favor de Pedro. El Señor oye sus oraciones y en los versículos del 5 al 18 leemos el milagroso rescate que hizo Dios. Envió a su ángel, quien libera a Pedro de la cárcel, y no solo lo libera, sino que lo saca fuera de ella y lo conduce de manera cuidadosa. Finalmente, el capítulo 12 termina con el juicio de Dios sobre Herodes, quien en los versículos del 20 al 25 se lee que fue herido por Dios y finalmente muere comido por gusanos. Al resumir nuestra lección, consideremos las siguientes preguntas. ¿Por qué debemos centrarnos y enfatizar a Cristo sobre los milagros que Él hace? ¿De qué manera podemos eliminar los prejuicios al momento de predicar el Evangelio? Considerando los problemas de Pedro, ¿cuán importante es desarrollar una vida de fe? Finalmente, de lo que estudiamos, escribamos en papeles los milagros y cuidados que Dios tuvo con sus hijos. Luego, compartamos esto con nuestros familiares y amigos como maravillosas promesas de parte de nuestro Dios. De esta manera estamos finalizando un nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.